Yo los invito a que muestren una foto. Jamás he visto al señor Perafán. Y eso es algo que se seguirá repitiendo hasta el infinito y no por eso va a ser cierto. En esa retractación absurda, ridícula que sacó a medianoche, ahí el peso de la retractación no es, Daniel Coronel no es narcotraficante, es el señor Daniel Coronel me ha venido persiguiendo, etcétera, etcétera, soy víctima de este señor, pero en últimas debo decir que no es narcotraficante, es decir, ahí no hay absolutamente nada. Vamos con la siguiente pregunta. Don Álvaro González, ¿de dónde se comunica? Buenos días, Daniel. Mucho gusto y me alegra tener el privilegio de estar aquí en directo y gracias por darnos la posibilidad de intercambiar con usted. Estoy desde Francia, en Toulouse. ¡Ay, qué bueno! Toulouse. Sí, siempre lo sigo de los últimos años. Muchas gracias, Álvaro. Pendiente de su comentario o su pregunta. Sí, tiene que ver pues con lo que está pasando con la nueva imputación de la Fiscalía con Álvaro Uribe. Si bien somos muchos en seguir la actualidad colombiana, tal vez hay cosas que se nos escapan y sobre todo que este caso relativo con Perafán pues aparece que, según lo ha dicho usted, lleva más de 6 años. ¿Podría darnos un contexto para los que no nos hemos enterado quién es Perafán, un contexto como sociopolítico y de dónde el imputado Álvaro Uribe saca ese mito que lo quiere relacionar a usted con él y de dónde sale ese mito y para terminar, y por qué a pesar de que él reconoció, como usted lo ha dicho, en la audiencia de reconciliación que tuvieron hace 1 año, 2 años, que él sabe que es falso y a pesar de eso, la semana pasada volvió a sugerir que el reporte Perafán, o sea, dice que usted no lo es, pero al mismo tiempo lo dice, porque esa hipocresía de él. Don Álvaro, lo que él reconoció es que yo no era narcotraficante, pero él mantiene viva ese falsa relacionamiento con Pastor Perafán. El tema es el siguiente. En el año 1991, David Cañón, que quizás algunos de ustedes lo recuerdan, era un periodista deportivo muy reconocido, y su hermano Marco Antonio Cañón, productor de televisión, fueron socios de la programadora NTC Televisión, de la cual yo fui socio. Ellos salieron por venta de sus acciones, pero ellos tenían una sociedad con Pastor Perafán. Entonces, el expresidente Álvaro Uribe toda la vida ha tratado de hacer una especie de ley de transitividad, que como los Cañón eran socios de Perafán, entonces yo era socio de Perafán a través de ellos. Lo he probado, he mostrado papeles, lo han derrotado, trató de imponer una acción popular, perdió a través de un abogado bastante gris, perdió, en fin. Él sigue repitiendo eso porque sabe que eso tiene audiencia y porque me ha causado un daño perpetuo. Toda la vida seguiré contestando esta pregunta como si realmente tuviera algo que ver con esto. Como nunca pudieron volverlo un tema judicial, lo volvieron un chisme y lo esparcen en redes sociales y lo reciclan y lo sacan en video, en audio, en podcast, en tira cómica. Lo han hecho de todas las maneras posibles sin que lo puedan sustanciar de manera criminal, pero él lo repite y lo vuelve caballito de batalla porque cada vez que yo publico una prueba contra él, él desvía la atención diciendo que es que el que está hablando es Perafán. Lo último que hicieron fue que el abogado Diego Cadena, a través de un narcotraficante que defiendo, alias Diego Rastrojo o Vinagre, escribió que es que Perafán decía en la cárcel que me había pagado la universidad y que me conocía y que tenía fotos. Yo los invito a que muestren una foto. Jamás he visto al señor Perafán. Y eso es algo que se seguirá repitiendo hasta el infinito y no por eso va a ser cierto. Eso es lo que yo le quiero decir sobre ese tema. Muy buenos días, doctor Daniel, ¿cómo se encuentra? Muy bien, ¿cómo está, don Shamir Santos? Sí, señor, acá en la ciudad de Cúcuta. Ay, ¿cómo ha estado? Bien, muchas gracias. Don Daniel, quería hacerle 2 preguntitas. La primera, en cuanto a qué afectación tiene el incremento en el avalúo catastral frente al, digamos, la compra que ha prometido el gobierno nacional para el Fondo Nacional Ganadero FEDEGAN, para en este caso, pues para cumplir con el acuerdo de paz. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, tiene relación en qué afectación cree usted que pueda tener el proceso penal una vez ya presentada el escrito de acusación
contra el expresidente frente a una posible solicitud también de preclusión. Sí, señor. Yo creo que las dos preguntas nos puede ayudar a responderlas el doctor Montaña. Primero pregunta que si estas reconsideraciones del avalúo catastral, hoy hablamos del Valle del Cauca, pero pueden estar sucediendo cosas, pues no iguales, pero en el sentido de que hay aumentos o actualizaciones del avalúo catastral en otras zonas del país, si eso va a afectar las tierras que se planea comprarle a los afiliados a Fedegan. Y en segundo lugar, plantea el señor que de acuerdo con lo que hay, si el proceso sigue o si no sigue en el caso de la calumnia grabada por la que recibirá cargos el expresidente Álvaro Uribe el próximo lunes. Bueno, sobre la primera pregunta, es muy importante que la gente tenga en cuenta que la Dirección Nacional de Planeación expidió el diciembre 30 de 2022 un decreto, el 2653, en desarrollo de una ley, la 1995, que fue expedida en el 2019, en donde establece claramente que ese nuevo avalúo catastral, ese incremento en los predios urbanos no podrá ser superior al 4.31% y en los rurales al 3%. Es decir, en esos parámetros es que se tiene que mover el incremento del avalúo catastral. Por eso es que lo que está sucediendo en el Valle del Cauca es un despropósito, es realmente un abuso de enormes proporciones y absolutamente ilegal. Entonces yo creo que habría que revisar ese decreto, lo invito a que lo consulte para que mire ahí las disposiciones que el gobierno nacional ha expedido en ese sentido. En relación con la segunda pregunta, yo quiero hacer un comentario y es el siguiente. Para ese tema de la retractación, es decir, para que esto tenga efectos legales, para que, digamos, se establezca el término de la acción penal y que no hay responsabilidad del autor de la injuria, de la calumnia, la retractación tiene que cumplir con unos requisitos. Es decir, que además de que sea voluntaria, que se profiera antes de que se dicte sentencia de primera o única instancia, tiene que hacerse, obviamente a costa de la persona que se retracta, pero la Corte ha señalado, y hay una sentencia de constitucionalidad sobre ese particular, dice que se debe cumplir en las mismas circunstancias y con las mismas características en que se difundió la infamia o la imputación deshonrosa. Miren ustedes, cuando este señor Álvaro Uribe lanzó estas manifestaciones contra Daniel, hace unas manifestaciones en relación con su supuesta vinculación con un narcotraficante, con Perafam. Lo que ha buscado Álvaro Uribe es que Daniel Coronel sea vinculado con Perafam. Por eso es que, y lo logra, Álvaro Uribe es una persona muy hábil en el tema del manejo de las comunicaciones, insiste en el tema, por eso es que ya ni siquiera vale que él mencione que Daniel Coronel es un narcotraficante, simple dice, ahí está el emisario de Perafam, porque lo que él ha dejado sentado en el imaginario de la gente es que Daniel Coronel tiene relaciones con ese narcotraficante. Y entonces ahora habilidosamente, muy a su estilo, llega y sale diciendo que simplemente Daniel Coronel no es un narcotraficante. Pero no, es que el asunto no es ese. El asunto es que él lanza una infamia, lo vincula a usted con un delincuente, eso tiene un despliegue, él insiste en el asunto y eso ya tiene unas circunstancias y una cobertura supremamente amplia. La retractación de él tiene que ser con suficiente claridad. Es una retractación que exige contexto, como lo ha venido planteando aquí la gente. Es decir, él tiene que explicar en su retractación qué fue lo que pasó, qué fue lo que él dijo, que fue la manifestación injuriosa que él señaló, por qué medios hizo esa manifestación injuriosa y después retractarse de la misma. Y esa manifestación de retractación tiene que estar desprovista de cualquier otro comentario, porque mire usted, en esa retractación absurda, ridícula que sacó a medianoche, ahí el peso de la retractación no es
Daniel Coronel no es narcotraficante, es el señor Daniel Coronel me ha venido persiguiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Soy víctima de este señor, pero en últimas debo decir que no es narcotraficante. Ahí no hay absolutamente nada. El mensaje no está dirigido a la retractación, sino el mensaje está dirigido a que quede en claro de que el señor Daniel Coronel ha venido persiguiendo injustamente a Álvaro Uribe Vélez. Es decir, esa retractación no tiene ningún valor de carácter jurídico. Aquí tiene una voz muy importante y eso es importante que lo tenga claro Daniel Coronel, que la víctima tiene aquí una vocería y tiene un protagonismo muy importante a la luz del nuevo sistema penal acusatorio. Inclusive en el capítulo relacionado con las formas de terminación anticipada del proceso, que habla de la justicia restaurativa, sienta las bases de lo que debe ser digamos, la actuación de las víctimas dentro del proceso. Aquí hay que consultarle a la víctima. ¿En qué términos plantea usted esa retractación? ¿Usted queda satisfecho con la misma? Y por supuesto, el primer reclamo que tiene que hacer Daniel Coronel, no señor, esa retractación tiene que ser suficientemente clara. Tiene que tener toda la claridad para que cualquier persona que escuche la retractación del señor Álvaro Uribe sepa de qué se trata. Porque eso que diga Daniel Coronel no es narcotraficante no quiere decir nada, porque él más adelante va a seguir insistiendo. El señor de Perafán, ahí no le está diciendo nada a Daniel Coronel, pero lo está vinculando de nuevo con ese delincuente. Ese era el comentario. Mil gracias, doctor Montaña. Vamos con otra pregunta. Don Rafael Navarro, ¿cómo está? ¿Desde dónde se comunica, don Rafael? Buenos días, don Daniel, ¿cómo está? Me comunico desde Bogotá. Bueno, bueno, en primer lugar, hay entidades del Estado que tienen un alto nivel de corrupción y con base en lo que se ha comentado sobre la posibilidad de impunidad en la Fiscalía General de la Nación, pues nos toca acudir a periodistas dignos que sabemos que también van a ser atacados. Entonces, mi primer mensaje es de fortaleza, porque necesitamos de un periodismo que implique la denuncia, que haga profundidad en lo que no hace la Fiscalía General de la Nación. Y la pregunta concreta es que se le explique al público por qué se considera que la Fiscalía General de la Nación no es una institución que garantice la lucha contra la impunidad en el país y favorezca intereses de personas determinadas como Álvaro Uribe. Sí, don Rafael, muchísimas gracias por comunicarse y gracias por su inquietud. Pues es que, digamos, quiero irme a los ejemplos prácticos. A pesar de las evidencias que existen, la Fiscalía presenta escrito solicitando la preclusión del caso contra el señor expresidente Álvaro Uribe. Una juez les contesta en 240 páginas que eso no se puede hacer, que deben complementar esto, y lo que hacen es volver a pedir una preclusión, además usando unos términos que no existen en el Código General del Proceso. En fin, el derecho siempre es usado a favor de Uribe y en contra de todos los demás. Eso pues demuestra que hay una falta absoluta de imparcialidad por parte de la Fiscalía.